Bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando hoy en el quinto y último episodio de la temporada 5 de Punto Global. Nosotros somos Victoria, Nicolás y Carla y vamos a ir repasando todo lo que aprendimos sobre paz y seguridad. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Al inicio de la temporada tuvimos con nosotros a Gabriel de Paula, quien nos ayudó a entender la base de los conceptos de la paz y seguridad internacionales. Las teorías del realismo e idealismo contrapusieron sus marcos teóricos al análisis de los elementos de la paz y la seguridad, haciendo énfasis en sus actores y dinámicas. Por lo tanto, es importante destacar los principales enfoques teóricos, el realismo y el idealismo, que son paradigmas completamente distintos. El realismo se caracteriza por encarar la temática desde la posguerra. El realismo parte de la base de que el sistema es anárquico y por ende los estados son unidades políticas independientes. Esta teoría preconcibe una naturaleza pesimista y conflictiva del hombre. Los intereses están definidos en términos de poder. El Estado busca la maximización de ese poder y se define en términos materiales, donde el estado de guerra es latente, ya que busca la supervivencia del Estado y se centra solamente en esto. Con respecto al idealismo, este parte de la base del deber ser. Esta teoría busca lograr la paz y crear una paz perpetua. La visión idealista apunta a que la guerra debe ser utilizada únicamente como última medida, y o descartarla en tanto sea posible. El argumento básico del idealismo liberalismo es que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones mutuas y utilizan la diplomacia como medio para preservarla. La Sociedad de las Naciones tenía una impronta muy fuerte en esta teoría, ya que era su base de fundamentación ideológica. Post Segunda Guerra Mundial, surge otro debate a partir del neorrealismo y el neoidealismo internacional propuesto por Mirka Seitz. Ella trae a la mesa el análisis de estas teorías a la luz de la realidad latinoamericana, tomándolas desde una unidad de análisis distinta. En estas se tienen en cuenta otros elementos, tales como la sociedad civil, los organismos internacionales y las comunidades internas y externas, dejando de lado el foco estatal. El neorrealismo toma el concepto de estructura de las teorías marxistas. Se sitúa en la estructura del sistema internacional como una variante interviniente, remarcando así la importancia de la seguridad. En cambio, el neoliberalismo pone la unidad de análisis en los regímenes y en los organismos internacionales. Esta teoría empieza a reconocer otros actores, remarcando así que la paz es un deber absoluto. Por lo tanto, se modifican los puntos de reflexión a partir de posicionar el foco en otros elementos, ya que las teorías previas habían perdido la capacidad de análisis. En la década del 70, surge la idea del centro periférico, destacándose así la importancia del diseño de una política exterior distinta, con teorías contrahegemónicas. Es decir, estas teorías han ido desarrollando visiones alternativas y situadas en tiempo y espacio frente al mainstream. En este caso, se sitúan en Latinoamérica. Todas las teorías entienden las ideas de paz y seguridad de una manera conjunta, pero limitadas. Por ejemplo, en el caso del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, cuando se analizan los fundamentos de la invasión a Ucrania, se concluye que uno de ellos es la integridad territorial, puesto que Rusia entiende la expansión de la OTAN como una amenaza a su propia seguridad. Esto redunda en un quebrantamiento de esa paz, en acción de la seguridad interior. Las distintas teorías percibirán de manera distinta a la misma situación. El neoliberalismo entiende la paz como un valor absoluto y explica que es el fundamento de las relaciones internacionales, mientras que para el neorrealismo el fundamento es la seguridad. Para lograr un buen desarrollo en la práctica profesional, se deben contemplar las teorías en su totalidad, y no suponer que sería correcto centrarse en una sola teoría, puesto que el objetivo es la evolución de las políticas públicas. Teniendo en cuenta la poca capacidad explicativa de las mencionadas teorías, cada vez que se suma un nuevo tema a la agenda, entran en crisis los paradigmas principales, poniendo así en riesgo la estabilidad internacional, debido a que no pueden explicar estas materias en su totalidad. A causa de esto, se destaca la necesidad de crear teorías situadas, donde existan líneas de tiempo que se ayuden a explicar estos temas. Por otro lado, tenemos el surgimiento de la geopolítica, que viene a profundizar el análisis, ya que esta es una gran contribución para realizar una apropiada lectura del ámbito internacional. Se caracteriza por ser un desprendimiento de la geografía política y económica, visto que se centra en la expansión territorial, no solo por agua y tierra, sino también en el ciberespacio. Con respecto a los hitos de cooperación establecidos en la Agenda 2030, los estados han logrado el consenso en llevar a cabo las transformaciones necesarias para alcanzar así sus objetivos. Aún así, las circunstancias presentes han arrastrado a algunos estados a dirigirse a un punto de no retorno.
En el episodio 2 seguimos con Julio Brundtland, con quien hablamos de geopolítica como herramienta para poder explicar los problemas contemporáneos de paz y seguridad. Julio nos ayudó a entender la transición de la geopolítica clásica, que tenía una visión determinista y rígida centrada en el Estado-Nación, a la geopolítica contemporánea, que va más allá del territorio y piensa en la estructura o la construcción social de los espacios. Nos dejó la idea de que hay dos factores que explicaron ese cambio, ese paso de una geopolítica a otra, que tienen que ver con la superación del determinismo territorial y además porque a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó a haber una mayor centralidad de lo social, dado por el fin del imperialismo y también la descolonización. Así, la geopolítica contemporánea permite explicar problemas contemporáneos, que la geopolítica clásica no podría explicar. Por ejemplo, Julio nos daba el ejemplo de ciberterrorismo, o la conflictividad del ciberespacio, o los desafíos de la inteligencia artificial. La clave está en que hay rivalidades de poder que se expresan no en nuevos espacios, sino que espacios ya existentes, la sociedad les da una nueva significación. También tenemos el ejemplo de lo que es la Antártida o del espacio ultraterrestre. Por último, Julio nos dejó la idea de que es posible pensar una geopolítica argentina, pero que para eso sería necesario que la élite política comparta un mismo código político que él lo define como un acuerdo sobre cómo se proyecta el país en Sudamérica, cómo deberían ser las relaciones internacionales y además implica la construcción de capacidades para que eso sea posible. Según Julio Brundtland, esto de momento no parece ser posible, principalmente por la propia conflictividad política y el quiebre constante de relación entre la nación y las provincias. La conversación sobre geopolítica nos llevó directo a considerar los problemas en términos de fronteras. Alejandro Rascovan, en el capítulo 3, nos brindó nuevas perspectivas al respecto. Con Alejandro, por ejemplo, pudimos definir la frontera como una zona o un área del planeta donde hay encuentros de diversos procesos sociopolíticos. Esta definición a mí, por ejemplo, me pareció interesantísima porque nos desvió de lo que, bueno, por lo menos para mí es la definición más común de frontera. Entenderlo como el contacto entre sociedades me parece muy enriquecedor a la hora de pensar estas fronteras. Más teniendo en cuenta que en ese encuentro social se generan sociedades diferentes a las de los países que limitan entre sí. Por ejemplo, ponemos a pensar el sur brasilero que se encuentra con el norte argentino, con Misiones. Ahí la gente no es ni una cosa ni la otra, se habla español y portugués por igual y se termina desarrollando un proceso sociocultural completamente nuevo. Es muy interesante cómo nos ayudó a desarmar estos presupuestos, como que la facilitación de la movilidad de personas es una virtud o que los estados suelen militarizar sus fronteras pensando en que esos problemas vienen justamente de afuera. Pero bueno, lo que creo es que nos podemos llevar es que las fronteras no son únicamente físicas, sino que existen fronteras culturales que regulan el ingreso y egreso de sentidos. También podemos entender que la militarización de las fronteras no necesariamente significa una restricción a la movilidad de las personas, sino que, como dijo Alejandro, significa una suerte de cherry picking de movilidades. Hacia el final, Alejandro nos habló de la guerra contra las drogas como uno de los lineamientos de política exterior de Estados Unidos en América Latina. Para saber más respecto a eso, hablamos en el último episodio con Elena Salim de Castro, quien nos invitó a analizar el tema de las políticas de seguridad desde una perspectiva feminista. La guerra contra las drogas es una política de Estados Unidos que busca reducir el consumo a través del aumento de la represión y la criminalización de determinadas sustancias. Y buscó esa política puntualmente involucrar a los países de orígenes o productores de droga en un compromiso con la restricción del consumo y también de la producción. Entonces se crearon planes como el Plan Colombia, el Plan Dignidad y la Iniciativa Mérida, que implicaron paquetes de medidas de fumigación, represión e inteligencia contra grupos criminales. Estas políticas, nos decía Elena, no solamente fueron poco efectivas en la erradicación de las drogas, sino que tuvieron otros efectos, como por ejemplo terminar generando un mayor encarcelamiento de mujeres y de personas pertenecientes a sectores marginados, por la feminización de la pobreza, por la falta de asistencia a las familias y también porque es un problema económico. Esto genera un ciclo de violencia que se retroalimenta constantemente y donde quedan sobre todo las mujeres en medio del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales, ya que los cuerpos de las mujeres pasan a ser espacios o territorios que se reclaman en esta lucha.
Al mismo tiempo, nos contaba Elena que las mujeres generaron grupos de resistencia contra esas medidas de la guerra contra las drogas desarrolladas en distintos países. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres son sostén de hogar y buscan proteger sus ingresos. Lo que recalco de la charla con Elena es lo importante que son las perspectivas feministas en los análisis de seguridad, porque nos permiten identificar dónde están las mujeres, es decir, qué roles cumplen, cómo se ven afectadas por las disputas armadas, qué mecanismos de resistencia generan, y además poder incorporar esa información para que no se continúe profundizando la violencia de género ni invisibilizando el lugar de las mujeres. Esto fue lo que nos dejó la temporada 5 de Punto Global, donde aprendimos distintos aspectos de la paz y la seguridad en el sistema internacional. Esperamos que a todos nuestros oyentes les haya servido para descubrir nuevas perspectivas de análisis o para repasar las ya aprendidas, y así entender mejor lo que pasa en el mundo que nos rodea. Hoy cerramos la temporada y los esperamos para reencontrarnos en la temporada 6 del podcast. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como seriglobal, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.